Muy bien, ya sabemos qué es la economía y ahora nos preguntamos, ¿cómo se hace economía? ¿Cómo trabaja un economista? Y yo voy a intentar poner 4 conceptos importantes o 4 partes importantes. Lo primero son con los conceptos. Y es eso lo que estamos haciendo en este curso, explicar distintos conceptos. ¿Qué son los conceptos? Son algo así como ideas impregnadas de realidad. Los conceptos son las ideas que están en la realidad. Y tener los conceptos claros es mucho más difícil de lo que parece. Los conceptos son los ladrillos del conocimiento. Si tenemos conceptos vagos, si tenemos conceptos movedizos, todo el edificio del conocimiento que vamos a construir se nos va a derrumbar, porque los conceptos tienen que ser bastante claros. ¿Y qué quiere decir tener los conceptos claros? Definir quiere decir marcar una línea. ¿Qué parte de la realidad está fuera de esto que estoy definiendo y qué parte de la realidad queda dentro de esto que estoy definiendo? Cada vez que defino qué es algo, qué es una silla, qué es una mesa, tiene que quedar muy clarito lo que está fuera y lo que está dentro. Y parece mucho más fácil decirlo que hacerlo. Si yo me paro ahora y te pregunto a ti, ¿qué es una silla? Te puede llevar un ratito pensarlo. Las sillas son un mueble que sirve para sentarse, entonces ¿de qué se distingue de un sofá? ¿De qué se distingue de un sillón? Tienen 4 patas, pero algunas no tienen 4, algunas tienen 3, algunas tienen 5. No es tan fácil. Son de madera, pero también las hay de plástico. Claro que todos tenemos claro qué es una silla, pero no todos seríamos capaces de tener el concepto de silla claro. Y es muy importante que cuando hagamos ciencia, cuando hagamos conocimiento, cuando hablemos con propiedad, tengamos lo primero, los conceptos claros. ¿Qué ámbitos de la realidad quedan dentro o fuera de lo que estoy hablando? Y eso es lo que vamos a intentar hacer en este curso. En segundo lugar, tenemos que emplear la lógica. La realidad tiene sentido. La realidad es lógica. Y no es legítimo, como hacen tantas veces los economistas, decir eso es una paradoja, porque una paradoja es una contradicción lógica y la realidad es lógica. Y el conocimiento científico es necesariamente lógico. La lógica es algo así como los conceptos en movimiento. La lógica son los conceptos danzando entre sí, interactuando entre sí, y tienen que encajar las piezas para que el edificio del conocimiento sea sólido. Luego, lo segundo que tenemos que emplear es la lógica. Y la lógica es muy importante en economía. Por eso decimos que es un conocimiento lógico-deductivo, apodíctico-deductivo, de pura deducción. Yo tengo que emplear la lógica de cuáles son los incentivos, tengo que emplear la lógica de cuáles son las instituciones, tengo que emplear la lógica de cuáles son el pasado de cada uno de los seres humanos actuantes y entender su lógica de funcionamiento. Porque en economía hay algo particular y es que mi objeto de estudio son otras personas y tengo que dar por asumido que son otras personas como yo, que responden a incentivos, que tienen un pasado y una historia. Y como son otras personas como yo, puedo ser empático para ponerme en su lugar e intentar entender qué hacen. Porque normalmente actuarán con lógica. Y si creo que están actuando de manera ilógica, es probablemente porque no tengo los conceptos claros o no lo he estudiado lo suficiente. Y una vez que tenemos los conceptos y que tenemos la lógica para ver cómo interactúan, cómo evolucionan, empezamos con la medición. En economía, claro que medimos y también medimos la realidad que queremos medir, medimos aquello que nos interesa medir y lo medimos con los instrumentos propios de la economía. Pero la medición solo tiene sentido si tengo el concepto claro y sé qué quiero medir. Y hacemos las mediciones, que puede ser la medición de la inflación, que puede ser la medición del PIB o que puede ser la medición de la tasa de la pobreza, una vez que tenemos los conceptos claros. Y luego hacemos el análisis. Que no se nos olvide nunca que luego tenemos que hacer el análisis. El economista no se puede quedar aquí. El economista tiene que analizar para darle sentido a esa realidad que está estudiando con esa medición. Así que, ¿cómo actúa un economista? Teniendo los conceptos claros, entendiendo que la economía es lógica, se actúa con lógica, hacemos la medición para luego poder hacer el análisis, que es donde está
el valor añadido del estudio y el valor añadido de cada uno de los economistas.